Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Agradecemos su atención a este llamado de esta mañana. En esta ocasión, el secretario de Gobernación, licenciado Francisco Blake Mora, está acompañado de la directora de Protección Civil, Laura Gurza, el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, así como el coordinador nacional de Servicio Meteorológico Nacional, Adrián Vázquez Gálvez. Vamos a dar el uso de la voz al secretario de Gobernación. Posteriormente, al final, en la dinámica acostumbrada, si hubiera alguna pregunta, nos anotamos con el equipo de comunicación. Adelante, secretario. Muy buenos días a todos los medios de información. Agradezco su asistencia a esta conferencia informativa que tiene como objeto comunicar de manera directa y puntual acerca de la evolución y alcances del huracán Car, así como de las medidas que hemos tomado al respecto en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Me acompañan, como ya se ha expresado en esta conferencia informativa, José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua, Laura Gurza, coordinadora general del Sistema de Protección Civil, y el ingeniero Adrián Vázquez, titular del Servicio Meteorológico Nacional. En primer lugar, quiero anticipar que desde el inicio de este fenómeno hemos avisado en base a lo que marca el protocolo del Sistema de Alertamiento Temprana para ciclones tropicales las medidas preventivas pertinentes a llevar a cabo en las distintas localidades del país afectadas por este fenómeno. Conforme lo instruye este protocolo, se activaron las alertas tempranas con la emisión hasta el momento de 21 boletines informativos sobre el riesgo del huracán. Esto ha permitido instalar los consejos estatales de protección civil en todas las entidades que han sido afectadas, como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras. En segundo lugar, dada la información de carácter técnico que disponemos hasta este momento, podemos afirmar que el huracán Car es de categoría 3, con posibilidades de ascender a categoría 4. Lo cual implica actuar con toda oportunidad para evitar mayores daños y afectaciones a la población. En tercer lugar, informarles que en las últimas horas he sostenido comunicación constante con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, en el Distrito Federal, de Puebla, de Tlaxcala, de Querétaro, los cuales activarán su sistema estatal de protección civil, para lo cual en todo momento la población habrá de estar atenta a las recomendaciones que se emitan en dichos estados. Enseguida cederé el uso de la palabra al ingeniero Adrián Vázquez, titular del Servicio Meteorológico Nacional, para que nos explique los detalles respecto a la evolución del huracán y lo que podamos esperar en las próximas horas en términos de riesgos. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender a esta importante conferencia. Miren, el huracán se encuentra ahorita a 40 kilómetros al noreste del puerto de Veracruz. Y esperamos, de hecho, la parte frontal, la muralla frontal del ciclón, ya tocó tierra, ya está afectando la costa del litoral del Golfo, y el ciclón trae ahorita vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Sí, si quieres, ahí está bien esto. 195 kilómetros por hora, con rachas hasta de 250 kilómetros por hora. La probabilidad, a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de que se convierta en huracán categoría 4 va disminuyendo de manera exponencial, toda vez que mucho del cuerpo del huracán ya está en tierra y se va debilitando, va perdiendo energía. Sin embargo, no es todavía 100% descartable. El ojo del huracán tiene aproximadamente 18 kilómetros de diámetro. Creo que es muy importante que todo el mundo reconozcamos
que en este momento lo realmente preocupante no es tanto el ojo del huracán, siempre nos concentramos mucho en dónde va el ojo y cuándo va a llegar el ojo, pero realmente lo importante es la muralla posterior del huracán, es decir, una vez que pasa el ojo, la muralla que viene detrás, las lluvias que trae atrás, son las que esperamos que sean más intensas y tengan un efecto mucho más devastador que la muralla frontal. En este momento podemos observar que dado pues la magnitud de los vientos, tenemos inclusive marejadas de 4 a 6 metros de altura, es lo que esperaríamos pues con un huracán de esta categoría. Una vez adentro, el huracán continuará manteniendo esta categoría de huracán en tierra por unas horas más, prácticamente atravesará el estado de Veracruz, según los modelos que podemos ver en este momento, y se irá debilitando rápidamente hasta llegar a la categoría de depresión tropical, que es una abajo de tormenta tropical. Entonces, esto ya disminuye de manera importante los vientos, pero encontramos las condiciones orográficas, es decir, una vez que llega toda esta masa de humedad y toca tierra, la parte de las montañas puede tener un efecto multiplicador en las lluvias. Esto lo que nos preocupa o debe preocuparnos es el hecho de que todas esas zonas son cuencas muy pequeñas, es decir, un río, una vez que se satura una cuenca, el recorrido que tiene que hacer el agua es muy corto. Entonces esto puede generar probables avenidas en ciertos lugares, sobre todo muy cerca de las montañas. Esperamos que para el sábado, lo que sean los remanentes del huracán, ya para entonces depresión tropical, arriben al Valle de México. Los modelos nos señalan como una ruta muy probable, prácticamente directo hacia la Ciudad de México. Sin embargo, sabemos que es un cono de probabilidad, no necesariamente, y como decía, ya a estas alturas no es tan importante el tema de dónde quedó el ojo del huracán, sino realmente el efecto que trae consigo toda esta masa tan importante de humedad. Quiero recalcar que a partir de su origen en Campeche, bueno, más bien una vez que volvió a reactivarse al entrar a Campeche, que pasó de tormenta tropical a huracán, la velocidad disminuyó, bajó, y esto lo que hace es que el huracán empiece a cargarse de mucha agua. Está llegando a 13 kilómetros por hora, hace menos de 24 horas todavía estaba a prácticamente 19 kilómetros por hora, o sea que se ha ido desacelerando y con ello recargándose más de agua, de humedad. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Una vez que llegue al Valle de México, va a interaccionar con un sistema que tenemos de baja presión en el litoral del Pacífico, y va a agregar humedad adicional prácticamente al todo sur, sureste y centro del país. Entonces, este es un sistema que va a ser muy complejo, no solamente se va a quedar en el efecto local de lo que pudieran ser los remanentes, sino que va a conjuntarse con las condiciones meteorológicas ya existentes de inestabilidad en el sur del país. Por lo tanto, el alertamiento que está haciendo el Servicio Meteorológico Nacional cubre prácticamente todo el sur del país. Actualmente se encuentra en la categoría 3, como decía el señor secretario, y decimos esto ha sido una evolución muy rápida desde que se convirtió en huracán hasta categoría 3, mucho por las temperaturas en el Golfo de México, en las aguas del Golfo de México. Yo con esto haría un resumen muy apretado de la situación actual, señor secretario. Muchas gracias, ingeniero. Ahora le pido a Laura Gursa, coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, que nos informe lo que se ha hecho en materia de protección civil y las recomendaciones, las cuales habrá que estar muy atentos toda la población, fundamentalmente de las regiones en donde impactará el huracán, para tomarlas en consideración con oportunidad de manera preventiva. Laura. Gracias, señor secretario. Buenos días, tengan todos ustedes, medios de comunicación.
Como bien ha indicado usted, señor secretario, y de las instrucciones que hemos recibido de manera puntual, desde el primer impacto que tuvo este sistema en lo que fue la franja de la península, comentarle que se activaron puntualmente los consejos estatales de protección civil, se activaron el plan DN3 y el plan Marina, ahí en donde instruye aplicarlo, y se generaron todas las tareas de evacuación necesarias, así como la activación de los refugios temporales. Esto hace que no tengamos mayores daños que reportar afortunadamente, aunque sí tuvimos algunas zonas en donde se presentaron pequeños escenarios de inundación momentáneamente, y todavía permanecen algunos albergues abiertos, especialmente en el estado de Campeche. Para donde, por cierto, señor secretario, emitimos, como bien sabe usted, la declaratoria de emergencia correspondiente, fue declaratoria preventiva para 11 municipios. Finalmente, comentar también que en torno a lo que instruye el protocolo del segundo impacto, es decir, para el estado de Veracruz, se tomaron medidas pertinentes en el marco del sistema. En el grupo interinstitucional para ciclones tropicales se acordaron medidas puntuales en torno a la protección de infraestructura y población. Se activaron igualmente plan DN3, plan Marina, y que junto con el sistema estatal de protección civil se encuentran en sesión permanente. Han estado generándose todas las evacuaciones preventivas. Ya se evacuó prácticamente toda la franja costera, especialmente de la zona que está afectada. Se encuentran 120 refugios temporales activos para la atención de la población, aunque hay que decirlo que la mayoría de estos se fueron hacia las franjas altas con familiares que tienen una vivienda más segura. Igualmente se alertaron, y es importante señalarlo porque se ha manejado ahí un escenario de riesgo para la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Vale comentar que se activaron las fuerzas del Tarea del PERE, del Plan de Emergencia Radiológica Externa. Están paradas las dos torres, las dos plantas, digamos, de producción de la central nucleoeléctrica, y están activados todos los protocolos. Una vez que pasen los efectos, estarán en posibilidades de hacerse una evaluación de las zonas aledañas, pero la planta no ofrece ningún riesgo en absoluto. Igualmente, comentarle que se activaron todos los sistemas municipales de protección civil en el estado de Veracruz, y se han estado abasteciendo con los recursos. Es importante, como usted sabe, señor secretario, que toda la franja sur del estado de Veracruz se encuentra prácticamente declarada en estado de emergencia desde los escenarios de inundación, de tal manera que las zonas afectadas, las zonas afectables por este nuevo sistema, pues se encuentran debidamente evacuadas y no ofrecen un riesgo adicional. Por ello se está poniendo mayor énfasis en lo que es la zona norte, del centro y norte del estado de Veracruz. En cuanto comentarle igualmente que por parte de la Secretaría de Economía se activaron los comités de abasto, hay abasto suficiente en la zona, es previsible que puedan afectarse los servicios de energía eléctrica, de tal manera que se encuentra también la disponibilidad de los combustibles necesarios para garantizar el funcionamiento de plantas alternas. En cuanto a las recomendaciones a la población, es importante pedirle a la población que si se encuentra en zona de alto riesgo, por favor acuda a los refugios temporales, busque a las unidades, a su titular del municipio o la representación de protección civil en su zona, y que especialmente si su vivienda es frágil, es decir, de carrizo, palapa, paja o materiales semejantes, pues que tenga previsto dónde está el albergue y acuda de manera inmediata a él. Hecha la excepción, supongo, de las franjas costeras en donde ya fue evacuado. Si por alguna razón alguien decidió permanecer en su casa, es importante tome todas las medidas necesarias que se instruyen conforme al protocolo: radio portátil, linterna con pilas suficientes, agua hervida en envases con tapa, alimentos enlatados, flotadores, de ser posible una llanta, documentos importantes en una bolsa de plástico para que evitar se mojen. Si cuentan con bolsas de plástico, cubrir sus aparatos electrodomésticos para evitar, y sus herramientas de trabajo para evitar que se pudieran ver afectadas. Que tomen las medidas respecto de sus animales en corral, encerrar, reservar a los animales en las franjas altas, amarrar bien todo aquello que el viento pueda lanzar, es muy importante.
Tener a la mano ropa abrigadora y de preferencia impermeable es también importante. Limpiar azoteas y desagües es muy importante, y si sus ciudades, municipios, comunidades tienen drenaje, limpiar las alcantarillas para permitir que fluya rápidamente el desagüe, así como los canales y las coladeras de sus viviendas y de sus azoteas. Es importante, si tienen pozo o cisterna, tomar las medidas, taparlas, bajar los switch de la energía eléctrica y cerrar los pasos del agua potable para evitar que haya fugas en ese sentido. Lo mismo que si tiene fertilizantes, materiales químicos, etcétera, disponibles en su vivienda, pues tomar los resguardos necesarios, sellar bien las botellas, etcétera, para evitar que en caso de que se presente un acumulamiento de agua, estos materiales no se dispersen y contaminen las zonas más allá de su propia vivienda, por supuesto, y más allá hacia la comunidad. Es importante decir que también que desconecten los aparatos eléctricos para evitar cortocircuitos y futuros incendios, y si tienen niños, ancianos, enfermos, tomen las medidas necesarias para transportarlos hacia la zona de los albergues. Es mejor que permanezcan en los albergues donde cuentan con toda la atención necesaria, servicios médicos, alimento, material de cobijo, etcétera, para estar más tranquilos una vez que pase este huracán. Las unidades de protección civil estarán en posibilidades de decirles en qué momento pueden retornar si nada sucedió en sus viviendas, y si no, pues permanecer en los sitios de albergue es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Eso sería cuanto, secretario. Sí. Tal vez aquí, Laura, nada más explicar que según la información que tenemos hasta el momento, impactará no solamente en el sur o centro de Veracruz, estamos hablando de Hidalgo, del Distrito Federal, de Puebla, de Tlaxcala, de Querétaro, y por esa razón es muy importante que estén todos los ciudadanos alerta a las recomendaciones que ha hecho el Sistema Nacional de Protección Civil, que estén atentos a los comunicados que se estarán brindando por los sistemas estatales de protección civil. Y muy importante, Laura, enfatizar sobre todo la parte de las cuencas, los lugares por donde pueden los cauces del río tener pues un caudal más severo que puede estar afectando, las cuencas pequeñas que son importantes, que estas personas que saben que están ahí, de una vez por todas pasen a los albergues. Los sistemas estatales de protección civil, como se los informé, están funcionando. Los señores gobernadores están informados para que a través de su comunicación puedan estar dando los datos precisos de aquellos lugares, albergues o zonas en donde puedan estar protegidos y resguardados con mayor seguridad. Yo le pido a la población que esté atento de estas recomendaciones, y no sé, Laura, si quieras agregar algunos puntos adicionales más, sobre todo en los escurrimientos, que no salgan si no es necesario a las carreteras por los deslaves que pueda haber al haber mucha humedad y escurrimientos de agua. Eso también es importante. Hemos tenido fatalidades de repente porque la gente toma carretera, caminos que luego se destruyen o se deslavan, y eso también nos ocasiona accidentes que muchas de las veces han sido fatales. Entonces, tomar todas estas medidas de previsión son fundamentales y importantes. Laura, si quieres por supuesto agregar esa parte. Sí, comentar que conforme a nuestro sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el estado de Veracruz, principalmente la franja centro-sur, se encuentra ya en estado de alerta roja, es decir, esto instruye que el que no se movió ya no se mueva, que se quede en su sitio, excepto que puntualmente en la zona pueda así hacerlo, y así se lo instruiría Protección Civil del municipio. Nos encontramos en fase naranja, es decir, un estado de alerta y preparación para los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y como bien ha instruido el secretario, como bien ha comentado el secretario de Gobernación, en estas entidades, especialmente Hidalgo y Puebla, tenemos siempre un severo conflicto en lo que son las zonas serranas, en lo que es la Sierra Alta de estos estados, en donde se presentan escenarios de deslave. Recordemos que ha estado lloviendo, que los suelos están reblandecidos, los cerros que tuvieran algún grado de inestabilidad pudieran estarse desplazando y generando un riesgo adicional. Por eso es importante que las viviendas que se encuentran en laderas de cerros, en las zonas serranas, sean evacuadas. Así se lo ha recomendado el secretario a los gobernadores de manera puntual, pero es importante también el llamado a la población para que quienes tienen sus viviendas en estas zonas de ladera, digamos, de los cerros, evacúen y se vayan hacia las franjas de seguridad y hacia los refugios temporales que previamente les
han indicado las autoridades municipales de protección civil. En alerta amarilla se encuentra el estado de Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca. En estas entidades han estado de manera permanente en estado de alerta y emergencia puntual en algunos municipios. Sin embargo, se instruye también aplicar los protocolos conforme a la alerta amarilla, es decir, preparar los albergues, los refugios temporales e identificar y comunicar hacia las zonas de riesgo sobre este riesgo de manera específica. Se le ha solicitado a las autoridades carreteras que se cierren los accesos, vale decir que la carretera principal, la carretera creo que es la 80 del estado de Veracruz, que cruza toda la zona costera del Golfo, ha sido cerrada debidamente y con oportunidad para evitar que pudiera en un momento dado generar accidentes viales por la fuerza de viento y volcar incluso, como ha sucedido en otras ocasiones, tráilers y otro tipo de vehículos. Pero se recomienda también a los de transporte, especialmente de las zonas serranas, no transitar vehículos, a transportes de personas, en transporte masivo, digamos, de personas, no transitar en estas zonas serranas. Hay personas que dicen, aquí no está lloviendo, no pasa nada. Recordemos que lo que puede estar lloviendo en una zona de cuenca escurre hacia otra y presenta escenarios de escurrimiento repentino, pudiendo producir un riesgo adicional en cruce de arroyos y carreteras que parecieran bajos los niveles, que dices apenas es un espejito de agua en la zona, pero muy de repente y casi imperceptiblemente puede subir en los niveles y esto generar un arrastre y cobrar vida de personas, como lo hemos visto en otras temporadas. Por eso es mejor, si no tiene nada urgente a qué salir y no vive en una zona de riesgo, permanezca en su casa, tal como lo ha comentado el señor secretario. En alerta verde se encuentra el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro y el estado de México. Las recomendaciones son las mismas, son de preparación para sus sistemas estatales de protección civil y a la población empezar a revisar su disponibilidad y tomar las medidas por si es necesario ser evacuados, pues estén ya preparados para cuando lleguen las autoridades del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal o de la Policía Estatal o de los sistemas de protección civil municipales o estatales, para su procedente evacuación. Y en alerta azul se encuentra finalmente el Distrito Federal y el estado de Morelos. Esto es muy importante señalar porque recordemos que el Distrito Federal tiene pues una capa permeable importante, es decir, ha perdido su capacidad de absorción respecto del agua y esto genera escenarios de inundación muy rápido, encharcamientos puntuales en las zonas bajas del Distrito Federal y genera también problemáticas específicas, de tal manera que es recomendable para los ciudadanos del Distrito Federal que si no tienen necesidad de salir hoy, pues que permanezcan en su casa, insisto, salvo que sean zonas de muy bajas y que tradicionalmente se inunden, pues que tomen las medidas pertinentes. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues ahí está la explicación de este semáforo. Es muy importante estar atentos, cualquiera que esta sea la dimensión del impacto. Le informo a la población que es muy importante, por mayor o menor que sea la precipitación, hay que tomar las medidas y las recomendaciones que el Sistema Nacional de Protección Civil, el sistema estatal y el sistema municipal han estado atentamente y con oportunidad informando. Es fundamental. Enseguida le voy a pedir al ingeniero José Luis Luege de la Comisión Nacional del Agua que nos exprese sus comentarios respecto a este escenario que se vivirá en todas las zonas en donde será impactado y las precauciones que se habrán de llevar a cabo. Por favor, ingeniero. Como no, señor secretario. Bueno, en primer lugar, comentar que ha sido muy oportuna la convocatoria que hizo el secretario Francisco Blake desde las primeras horas del día de hoy a esta reunión de coordinación de protección civil por las características de este fenómeno, que si me permite complementaré un poquito la información que dio el químico Adrián Vázquez. En el mapa que están viendo ustedes se observa la trayectoria de las ondas tropicales que vienen desde el África a través de todo el Atlántico y se van conformando en ciclones, en tormentas tropicales y luego en huracanes. Este fenómeno es diferente. Este fenómeno surge en el Caribe como una baja presión que el meteorológico le da seguimiento, pero tiene un crecimiento súbito, muy rápido, a tormenta tropical, y es así como efectivamente el día 15 atraviesa la península de Yucatán, entra por Chetumal, Mahahual, con muchísima agua para toda la península.
no tenemos reporte de daños mayores. Luego, por la temperatura en el Golfo de México, por la alta temperatura del agua, se convierte rápidamente en huracán y está a punto de entrar el ojo del huracán a Veracruz, en una comunidad que se llama El Farallón, cerca de Laguna Verde, y estamos en la espera de que puede incluso crecer, como ya dijo el señor secretario, hasta categoría 4. Complementar que es muy importante la información que acaba de dar el señor secretario y Laura Gursa. Efectivamente, la alerta máxima en este momento es para la zona metropolitana de Veracruz y Boca del Río. Pero hay que tener mucho cuidado en las cuencas bajas de todos los ríos de esta región de Veracruz, sobre todo en arroyos de crecimiento muy rápido, en vados, efectivamente, que la gente no cruce los vados, que no se arriesgue a cruzar en camionetas, aunque sean pesadas los vados, y son las cuencas, las voy a mencionar si me permite, secretario, de los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, el río Tecolutla, el río Nautla, el río Colipa, Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Cotaxta, como los principales cuencas que van a tener una gran cantidad de lluvia en las próximas horas y que hay que extremar las medidas de precaución. Ahora, como ustedes saben, tenemos también problemas en el norte, en la cuenca del río Papaloapan, pues se mantiene la inundación en toda esta región. Estamos en contacto con el personal de Protección Civil de Veracruz, dado que Tlacotalpan sigue inundado y muy afectado también la zona de Cosamaloapan y Chacalteanguis, y lógicamente tendrán también lluvia. Y le informo, señor secretario, que también, pues como ya aquí se dijo, la alerta es muy importante para el Valle de México y el Estado de México. Entonces estamos atentos con nuestro personal de atención de emergencias en la cuenca del río Lerma, en todas las cuencas de lo que conforma el sistema Cutzamala, y desde luego en el Valle de México, en los puntos más vulnerables que ustedes ya conocen, que es el río de la Compañía y el río de los Remedios, con todo este sistema de presas de regulación que tiene la Ciudad de México, y estar preparados en las próximas horas, principalmente sábado y domingo, con lluvia probablemente muy intensa. Ese es el pronóstico, como siempre puede variar, pero tenemos que estar preparados para ello. Informarle también que están nuestros equipos de sistemas de bombeo en todos estos puntos que ha mencionado la comisionada Laura Gursa. También tenemos plantas potabilizadoras portátiles, tenemos el equipo de cisternas, pero aquí lo más importante es la buena coordinación con las áreas de protección civil que ha ordenado el secretario Blake y la coordinación con las autoridades municipales y con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. Muchas gracias, ingeniero. Pues quiero reiterar, subrayar también, agradecerle a los medios de comunicación, de información. Ustedes son medios importantes y fundamentales con los que podemos hacer llegar todas estas recomendaciones, pedirles que sigamos al tanto, que con oportunidad la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil estará emitiendo la información, los comunicados, las alertas y las recomendaciones pertinentes y con oportunidad para hacerlo llegar a la población, fundamentalmente en estas zonas y regiones que ya se han aquí expresado con puntualidad, para que la ciudadanía pueda tener la información pertinente y oportuna, que es lo más importante. Quiero agradecer, pues, y subrayar a los medios de información su trabajo por permitirnos llegar a cada uno de estos poblados que son importantes, ciudades, municipios y estados. Enseguida tendremos, creo, algunas preguntas y respuestas. Adelante. Con su permiso, secretario. Bueno, en la etapa de preguntas y respuestas, Silvia González, Radio Centro. Sí, señor secretario, buenos días. Quisiera saber, en total, ¿cuántos estados estarían afectados por todo esto que han estado mencionando? ¿Qué cantidad de personas estarían en riesgo, de acuerdo con las estimaciones que ustedes tienen? ¿Y para cuándo prevén que pasará esta emergencia? Se habla también que para sábado y domingo podría haber precipitaciones fuertes. Y si me permite también otra pregunta, hay denuncias de legisladores de que se está privilegiando en el uso de los sistemas de agua, de los cuerpos de agua, a la iniciativa privada y que se está pues generando problemas para la población con estas inundaciones que se han tenido que hacer por el desfogue de presas. Hay que decir, el gobernador de Tabasco señaló que
pues no están haciendo un manejo adecuado de los cuerpos de agua, de las presas en general, y que esto ha tenido afectaciones para millones de personas y su seguridad, por supuesto. Con todo gusto. Son 12 estados los que podrían ser o serán impactados por este fenómeno, por el huracán. Yo le pediría a Laura Urza que precise nada más este punto de los estados y de las regiones específicas que afectará y el número de población. Tú traes aquí el reporte, Laura, nada más así puntualmente. Son 2 entidades y ¿cuánto es el número de población? Como lo comentamos, son 12 entidades: Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Estado de México. Más despacito para que alcancen a tomar nota, ¿verdad? Ah, bueno, pensé que traía grabadora, perdón. No. Ok, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal y Morelos. Son las entidades que pudieran tener, y es importante señalar, distintos grados de afectación. Son diferenciados, depende de cuál es exactamente la línea que transita en este sistema. En cuanto a lo que es la población expuesta, tenemos alrededor de 15.8 millones de población expuesta en estas franjas de las 4 principales entidades que pudieran verse mayormente afectadas. De esta población, que es la totalidad de la población de estos estados, estamos hablando de 2.69 millones de personas expuestas al sistema. Muy bien. En lo que se refiere a la segunda pregunta relativa a este tema que se comenta en las… Perdón, nada más quisiera puntualizar, es importante, pero no se vaya a malinterpretar, no es cifra de damnificados ni de escenarios de damnificados, ¿sí me explico? Son escenarios de población expuesta a la fuerza del sistema. Muy bien. Sí. Son afectados, algunos podrán ser damnificados, otros se trasladarán, otros simple y llanamente tendrán la afectación. En la segunda pregunta… el ingeniero Loje me ayudará acá a comentar acerca de los sistemas de agua, pero sí quisiera dejar claro que ningún sistema tiene el propósito, ¿no?, ni de beneficiar en lo particular a nadie. A mí me parece que es muy importante, sobre todo que estos proyectos y estos sistemas de agua sean para beneficio de la ciudadanía, sin ningún sesgo de orden particular, partidista, ni de ningún tipo. Todas estas atenciones que necesariamente por los protocolos del sistema nacional, estatal o municipal deben de ser otorgados con la objetividad, pertinencia y oportunidad. La población debe de saber que los beneficios, sean en un albergue, sean en sus propios hogares o domicilios, apoyos para su alimentación o para algunas reparaciones en casa, etcétera, cobijas, lo que sea, es precisamente para atender su situación particular y no otra condición de orden, insisto, particular o política. Y en ese sentido hemos estado trabajando con los gobernadores en el Sistema Nacional de Protección Civil, tanto estatal, y así tendrá que ser, por supuesto, también en los sistemas municipales. Enseguida le pediría al ingeniero si nos puede hacer alguna aclaración respecto de la pregunta. ¿Cómo no, secretario? Sí, en efecto, ustedes han sido informados que de enero a agosto tenemos el mayor registro de toda la historia de lluvias del país. Y por lo tanto están la mayoría de las presas en su máxima capacidad, los ríos en su máxima escala, los sistemas lagunarios costeros también en niveles muy altos, y esa es la situación compleja que tenemos que manejar con inteligencia. De ninguna manera se hace, como ya bien señaló el señor secretario, en función de qué o cuál gobierno o de alguna preferencia. En el caso de las presas, las que están llenas, es como si yo, botellita de agua que tengo aquí, ustedes la ven que está casi llena, ¿no?
Si yo le echo agua, pues evidentemente no tiene mayor capacidad. Entonces las presas son esto, son un sistema de regulación de las lluvias que ayudan precisamente a prevenir riesgos mayores y daños mayores a las poblaciones. Pero cuando la presa está a su máxima capacidad y tenemos lluvia, lógicamente estamos ante un problema que hay que saberlo manejar. Entonces no tiene ningún fundamento que este manejo de las presas se haga para beneficiar o perjudicar a nadie, sino por el contrario, para, ante todo, cuidar a la población. Ese es el primer objetivo que nos ha marcado el señor secretario Blake y el señor presidente Calderón, y así lo estamos haciendo. En el caso particular de Tabasco, como en todo el país, secretario, hay comités técnicos de operación hidráulica. En esos comités participa la Conagua, si es una presa de generación eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, pero también los gobiernos del Estado. Y las decisiones se toman por consenso. Es decir, se sabe, el gobernador sabe cuál es la situación, por qué se determina un desfogue determinado de la presa, y esto se hace en estas reuniones que tienen actas y que tienen seguimiento. Siguiente pregunta, Eduardo Castillo, AP. ¿Qué tal, secretario? Buenas. ¿Nos podrían precisar cuánta gente ha sido evacuada de Veracruz? Que dicen que ya llegaron a todas las evacuaciones. ¿Cuántas fueron evacuadas en la península de Yucatán, si es que se evacuaron? Segundo, ¿nos podría precisar la titular de Protección Civil? Cuando dice 15 millones de personas expuestas, ¿son en los 12 estados y después 2.69 solamente en los 4 más expuestos? Y finalmente, la situación de la nucleoeléctrica Laguna Verde, ¿está detenida las operaciones completamente? O sea, ¿está apagada, digamos? Laura, si quieres. Sí. Empezaría por comentar, las fuentes de generación de la central nucleoeléctrica fueron detenidas completamente, conforme lo instruye el protocolo del plan de emergencia hidráulica, en razón de que, recordemos que la zona del Farallón, que es donde impacta, es muy cercano a lo que es la central nucleoeléctrica, y no obstante a que el diseño estructural de la central está perfectamente diseñado para resistir vientos, incluso de fuerza superior, pues es importante aplicar los protocolos de seguridad y evitar cualquier escenario de riesgo. Es por la razón por la que se detuvieron los generadores. En torno a la población, los 2.69 millones de personas que se encuentran expuestas en mayor riesgo son de las 4 entidades principalmente afectadas, es decir, las que van a tener presencia de fuerza de viento, de vientos huracanados, ¿no? Y de vientos de tormenta, es decir, en lo que es la principal franja. Las demás entidades van a tener presencia de lluvias, pero estos van a todavía vivir, digamos, escenarios de riesgo por fuerza de viento de tormenta y de huracán. Son Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala. Sí, son esas las entidades. No tengo el dato exacto en este momento porque no han concluido todos los trabajos de evacuación hacia zona adentro, digamos, del estado de Veracruz. Lo que sí te puedo afirmar es que se evacuaron todas las franjas costeras en las zonas de riesgo, ¿sí? Y para lo cual se habilitaron los refugios temporales y fue llevada la población hacia estas zonas. En la mayoría, y hay que decirlo, en la península de Quintana Roo se cuenta genéricamente con una cultura superior, lo mismo que en Veracruz, para la presencia de este tipo de fenómenos, de tal manera que, como ha sido un trabajo permanente por parte de los sistemas municipales, estatales y el federal de protección civil, de manera permanente se ha estado informando a la población sobre que se encuentra su vivienda en zona de alto riesgo, de tal forma que cuando se presenta este tipo de escenarios, muchas de las familias se generan en un proceso de autoevacuación. Esa es la razón por la que es difícil saber cuántos fueron realmente evacuados. Se estima que las personas que permanecen en el albergue siempre representan alrededor del 30% del total de la población que es evacuada o autoevacuada. Una pregunta más, Carlos Quiroz, Grupo Imagen. Gracias, buenos días a todos. Ingeniero Luege, si me pudiera detallar un poquito más los riesgos que tendría el Valle de México, sobre todo después de los antecedentes que hemos tenido con las lluvias atípicas de principios de año que causaron diversas inundaciones, con los trabajos que se han estado realizando en el río de la Compañía, cómo van y qué riesgo realmente representa para el Valle de México, sobre todo cuando se está hablando de un fenómeno que va a interactuar con otros y que, bueno, pues en ese sentido pone pues en alerta, digamos, a
a este centro del país en una situación, no sé si es atípica, ingeniero, que se pone en riesgo ya de esta manera, sobre todo por los antecedentes que se tienen de los últimos meses. Gracias. Efectivamente, ustedes recordarán las lluvias de febrero, que fue una condición atípica, una lluvia muy, muy intensa, pero el riesgo es cuando la lluvia se da de forma generalizada en todo el Valle de México. En realidad, las lluvias de febrero, si ustedes lo recuerdan, fueron solo de 22 milímetros, pero fue generalizada en toda el Valle de México, y la lámina de agua que genera es muy difícil de manejar. Aquí tenemos lluvias torrenciales pero puntuales, ¿no? En Coajimalpa o en Tlalpan o en Álvaro Obregón o en cualquier otra de las delegaciones o de los municipios conurbados, pero la condición de una depresión tropical sería una lluvia generalizada. Bueno, entonces para ese efecto estamos preparados, hay una coordinación. El señor secretario se ha comunicado con el señor gobernador y con el señor jefe de gobierno, y nosotros lo hemos hecho con los responsables tanto de los sistemas de agua de la Ciudad de México como la Comisión Estatal de Aguas del Estado de México, el sistema de aguas del Distrito de la Ciudad de México como de la CAEM, ¿no? La Comisión de Aguas del Estado de México. Los puntos vulnerables los conocemos. Y las obras que fueron anunciadas aquí en la Secretaría de Gobernación están concluidas en su mayoría, y por lo tanto estamos preparados para una contingencia como la que viene. Es decir, una lluvia generalizada que generó tantos problemas en febrero es manejable. Sin embargo, estamos en alerta, y por eso es tan importante esta reunión que convocó el secretario Blake. Por eso digo yo que fue muy oportuna, porque sí es una situación que hay que atender con absoluta prontitud y con absoluta coordinación, y estamos coordinados con el Estado de México y con el Distrito Federal. Esta convocatoria. Gracias. Gracias.